Carta del apóstol Pablo a los Corintios. Libro de Corintios, segunda de Corintios. Gloria a Dios, luego del libro de los Hechos, Romanos, Corintios. Segunda de Corintios. Gloria al Señor, segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Y del capítulo 4 vamos a estar leyendo el verso 10. Atentos los chicos porque lo estoy mirando, así que a ver si se portan como hijos de Dios. Si no los nombro, los separo después del lugar, porque a veces cuando los chicos se ponen juntitos y se ponen a charlar, eso no es bueno en la iglesia del Señor. Pueden charlar después, cuando termina el culto, hablan lo que quieran, se conversan, pero cuando está la palabra de Dios, es Dios que está hablando. Ahí ya se terminó la conversación, todas las cosas, y después cuando termina el culto, entonces continuamos la charla. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 10, dice así la palabra del Señor. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Cerramos los ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos, te damos gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, Señor, gracias por tu misericordia. Tu Espíritu Santo sea en esta noche tomando el dominio, el control de todas las cosas, reprendiendo toda operación del maligno, satánica, diabólica, y despertando nuestro sentido y nuestra mente hacia ti. Ayúdanos a estar atentos siempre a tu palabra, a oír lo que tu Espíritu Santo habla y dice a la iglesia, pues para nosotros, Señor, tu palabra es valiosa. Rogamos que tu gracia abundante sea en esta noche, en este lugar. Abra las ventanas de los cielos y abundante gracia nos sea dada. Se abra nuestro sentido para comprender y entender tu perfecta voluntad. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por todas las cosas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y esto que acabamos de leer, llevando en su cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, esto tiene que ver con nuestro supremo llamamiento. No olvidemos que no estamos hablando de llamados. Venimos hablando, el Señor nos viene hablando de los escogidos. El Señor nos viene hablando de los que antes conoció, de los que predestinó, de los que Él llamó, de los que santificó, de los que justificó, de los que glorificó. Es decir, que el Señor está apuntando justamente a sus escogidos. Por eso la intrusión con que Dios nos viene abriendo nuestro sentido para que descubramos nosotros lo que hemos creído, nuestra identidad, quiénes somos. ¿Quiénes somos nosotros? Nacimos en este mundo, hermano, como hombres naturales, nacidos en un país, en una nacionalidad. Pero luego, cuando creímos, nacimos en Cristo Jesús, fuimos creados en Cristo Jesús. Entonces, nuestra creación, ahora nosotros tenemos otra identidad, porque dejamos ya de ser los hijos de los hombres para pasar a ser los hijos de Dios. Entonces, en esta elección que Dios ha hecho, entonces Él comienza a llamar a los escogidos. Por eso es la insistencia de salir a evangelizar. Gracias al Señor que todos los grupos están llevando a cabo esta tarea. Es muy valiosa, muy importante por causa de los escogidos que están afuera. Nosotros estamos acá bien calentito en la presencia del Señor, con el calor del Señor que irradia en nuestro corazón. Entonces estamos en una zona de confort en Dios, en Cristo Jesús. Es una zona de confort. Pero ¿sabe cuánto están afuera sin Cristo, sin Dios?
Dios, sin esperanza, y necesitan entrar, como los que están apartados, separados de las congregaciones, necesitan volver. Y también los escogidos que todavía no han entrado, necesitan entrar. Pero ¿cómo van a entrar si no hay quien le predique? Por eso es que nosotros insistimos tanto en la predicación. Insistimos tanto que los hermanos se despierten para que vean la necesidad de aquellos que están afuera, la necesidad que tiene el reino de Dios de llamar a los que son suyos, a los que antes conoció, que ya los predestinó y que ya es tiempo que entren y están afuera, están dando vuelta ahí afuera y están esperando justamente el llamado de Dios que va a ser por medio de aquello que el Señor antes conoció, ya los trajo, están adentro y salen a anunciarle la palabra de Dios. Por eso el valor de la evangelización. Esto es un trabajo que nosotros no tenemos que descuidarnos, ni quitar la mirada de estas cosas, porque esto es lo que mandó el Señor. Mandó el Señor que vamos a evangelizar, ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Entonces el Señor mandó justamente que nosotros hagamos estas cosas. Entonces hablamos nosotros del valor de la elección de Dios. Entonces vimos cuando nosotros éramos un embrión, cuando fuimos nosotros formados, cuando nacimos, y cómo es que la promesa del Señor dice hasta la vejez. Y luego hemos estado viendo en el Romanos capítulo 8, justamente el plan, la revelación del plan de Dios para los escogidos. Esto es nosotros lo que hemos creído, el plan de Dios. No solamente el plan de Dios, después vimos el desarrollo del plan de Dios, cuyo desarrollo comienza en el llamamiento, que luego entra, lo justifica, lo lleva a una relación correcta con Él, y cómo es que también lo glorifica, es decir, nos mostró el desarrollo del plan de Dios. Y después la defensa de aquello que antes conoció, de aquello que son los suyos, de la elección, la defensa de la elección de Dios. Por eso nosotros hemos estado viendo 3 palabras, 3 preguntas, cuando decía, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y luego decía, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Y después decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Entonces nos mostró todas las cosas gloriosas y maravillosas que Dios tiene para los suyos, para que nuestro corazón sea firme, para que nosotros no seamos de los que retrocedan, para que nosotros nos mantengamos firmes a pesar de la lucha que tengamos en nuestra vida por el tesoro que Dios puso dentro de nuestro corazón. El tesoro, un poder maravilloso que no es nuestro, sino que es de Dios, pero que Dios lo puso dentro de nosotros. Y a causa de ese tesoro, los combates que tenemos, no con carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, que quizás nos arrecian, quizás nos ponen en angustia, nos ponen en temor, quizás hasta nos derriban, pero el Señor ha dicho, yo estaré con vosotros. Quiere decir que no dijo que no iba a haber lucha, sino que dijo que iba a estar con nosotros. Y nosotros, a causa de la elección, permanecer firme en las situaciones y en las cosas que vengan en contra de nuestra vida, permanecer firme en el Señor. Entonces, al venir a la iglesia, nosotros somos renovados en el entendimiento. Y de ahí somos llevados a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Y ahí es donde viene el cambio en la persona que ha creído. Es decir, el cambio de conducta que tiene. Vino con una conducta y cuando va escuchando la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, su conducta va cambiando porque va cambiando los pensamientos. Va echando fuera sus propios pensamientos y va tomando los pensamientos de Dios. Y no se olvide que nosotros somos lo que pensamos. Lo que pensamos, eso somos. Entonces, si nosotros permitimos y hemos hecho así que la palabra de Dios habite por la fe en nuestros corazones, en nuestra mente, dejamos que el dedo de Dios escriba en nuestra mente y escriba en nuestro corazón, entonces la palabra de Dios en nosotros se hace firme. Y esta palabra que se hace firme dentro de nosotros es el que produce cambio ahora en nuestra forma de vivir. Ya no somos más lo que éramos antes, sino que ahora
Dios ha hecho en nosotros una nueva creación. Entonces, esto que nosotros venimos hablando y esto que vamos a hablar en esta noche es justamente para la elección de Dios, los escogidos, los que han sido llamados, nosotros, los que hemos sido llamados con un fin y un propósito. Por eso vimos el plan de Dios. ¿Dónde finaliza el plan de Dios? Que alcancemos la imagen de Cristo. Es decir, que seamos como el Señor. Para eso Dios nos llamó y para eso nos viene instruyendo. Por eso la necesidad de la congregación. Entonces, nosotros hemos leído, entendiendo estas cosas, hemos leído este pasaje, 2 de Corintios, capítulo 4, verso 10, donde el apóstol Pablo dice así: llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Quiere decir que si no hay muerte, no hay vida. Si no hay muerte, no hay vida. Para que haya vida, estamos hablando de esta vida espiritual, para que haya esta vida espiritual tiene que haber muerte. Por eso es que el apóstol dice, llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Entonces decimos, ¿y cómo es esto? Vamos a verlo en el libro de Romanos capítulo 6. Libro de Romanos. Capítulo 6, verso 3, el apóstol Pablo dice así: ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Ahí nomás. ¿Cuántos han sido bautizados? ¿Cuántos han sido bautizados en Cristo Jesús? Bueno, ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí está la vida que nosotros leímos. Llevando en el cuerpo siempre por toda parte la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Entonces ahí aparece esta vida. ¿Qué vida es esta? La vida nueva que Dios ha dado a todos los que han creído. Esa vida espiritual, esa vida nueva, ese hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, ahí aparece. Pero ¿cuándo aparece? Cuando muere el hombre viejo, es decir, en el bautismo se produce un suceso muy hermoso. Y el apóstol Pablo dice, todo lo que han sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Es decir, hemos sido llevados a ser muertos con Cristo, sepultado con Cristo, pero también resucitado con Él. Por eso nosotros hablamos de lo que dijo Jesús en una oportunidad, de tome su cruz y sígame, de la necesidad de tomar la cruz y seguir a Cristo. ¿Hasta dónde? Hasta el Calvario. ¿Por qué hasta el Calvario? Porque es necesario que algo muera para que pueda surgir una vida espiritual, una vida nueva. Porque si la semilla de trigo, si no cae en tierra y muere, entonces no puede salir una planta nueva. Por eso, para que esta vida nueva se manifiesta, primero tiene que morir. Pero para morir, primero tiene que ser crucificado juntamente con Cristo. Es decir, caminar hasta la cruz de Cristo y con Cristo ser crucificado, muerto y sepultado. Entonces florece una vida espiritual que luego se puede exponer, se puede mostrar, y luego esa vida habla del reino de Dios. Esa vida. El hombre viejo no puede hablar del reino de Dios, porque el reino de él es el mundo, las cosas terrenales y humanas. De esas cosas tiene una sabiduría muy tremenda, pero de las cosas de arriba, del cielo espirituales, no la puede entender, no la puede comprender. Pero los que murieron con Cristo y resucitaron, ellos entienden lo que es el reino de los cielos y pueden comprender los misterios de Dios.
Por eso Pablo dice así, llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. Por toda parte la muerte, por toda parte la muerte. Es decir, ese hombre que ha creído ha muerto. ¿Ha muerto para quién? Ha muerto al mundo, ha muerto a lo que era, ha muerto a lo que hacía. Un hombre que murió, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida. Porque si no hay muerte, no hay vida. Por eso es necesario llegar a Getsemaní. Los hombres viven su vida natural, pero cuando vienen a Cristo, llegan a Cristo, reciben a Jesús como su Salvador, se bautizan y se produce eso, una vida espiritual, una vida nueva en el hombre que ha creído. Y de ahí lleva la muerte por todos lados, porque la vida de Jesús está en él. Entonces, miremos lo que dice Romano. ¿No sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces habla de una muerte y habla de una vida nueva. Ahora, ¿a qué murió? Veamos este libro de Romanos, capítulo 6, verso 10, dice así. Hablando de Jesús. Porque en cuanto murió el Señor, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Cristo murió. Y dice, ¿a qué murió? Al pecado murió. Ahora, nosotros hemos sido muertos juntamente con Cristo. Entonces, ¿a qué también morimos nosotros? Si Cristo murió el pecado y nosotros estamos siguiendo las pisadas del Señor y tenemos este supremo llamamiento para alcanzar la imagen de Cristo, entonces si Cristo murió el pecado, nosotros también. Nosotros también. Es decir que al morir, morimos al hombre viejo, morimos a nuestras viejas obras y ahora se produjo el nacimiento de un hombre espiritual, de un hombre nuevo que ahora ama a Dios y que murió al pecado. Entonces miremos cómo dice, porque en cuanto murió, al pecado murió. Por eso, ¿qué tiene que ver el pecado con nosotros lo que hemos creído? El pecado tiene que ver con el mundo, el pecado tiene que ver con los que no han nacido de nuevo, el pecado tiene que ver con aquellos que desconocen los caminos de Dios. Entonces el pecado es su amo, los arrastra, los lleva a las cosas más viles, más profundas, porque es su amo. Pero los que vienen a Cristo Jesús, se acercan a Cristo y lo reciben, al ser redimidos son sueltos, librados del reinado del pecado en su vida para vivir ahora para Dios. Nosotros éramos siervos, esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de la justicia, siervos de la justicia. Por eso es que Dios tiene que hablarnos de esta manera a causa de nuestro llamamiento. Nosotros no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios. Nosotros no somos los llamados, estamos hablando de la elección de Dios, los que antes conoció, los que predestinó, los que llamó, los que justificó, los que tienen una defensa tal que nadie puede romper esa defensa, porque a estos los defiende Dios. Y si lo defiende Dios, ¿quién podrá ser en contra de ellos? Por eso hemos estado viendo, si Dios es con nosotros, dijo el apóstol, ¿quién en contra de nosotros? Entonces, mirando todas esas cosas, el apóstol Pablo ahora nos lleva justamente a esto, a que debemos llevar en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. La muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Por eso nos lleva, no saben, han sido bautizados, han recibido a Cristo, sí, han sido bautizados, bueno, tienen que saber que han sido bautizados en su muerte, tienen que saber que ustedes han sido crucificados con Cristo, ustedes han sido muertos con Cristo, han sido sepultados con Cristo. ¿Qué es lo que fue crucificado, muerto y sepultado? La vieja manera de vivir, el viejo
viejo hombre, ese hombre de quien el pecado era su amo, pero nosotros hemos sido libertados del pecado en una vida espiritual para que ahora nosotros sirvamos a Dios por nuestro supremo llamamiento que tenemos. Por eso el apóstol Pablo dice así del Señor, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces nosotros pensemos, nosotros hemos recibido a Cristo, hemos sido bautizados, hemos sido muertos, crucificados, sepultados con Cristo. Entonces nosotros morimos como el Señor también al pecado, porque no nos olvidemos que nuestro supremo llamamiento es alcanzar la imagen de Cristo, ser como Él. Y si Jesús murió al pecado, ahí a donde nos lleva a nosotros, que nos demos cuenta que el pecado no tiene nada que ver con nosotros, que el pecado tiene que ver con la muerte, porque cuando entró el pecado, entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, pero el que nos tocó a nosotros no fue la muerte, sino que fue la vida, y el que nos vivificó fue Cristo, para que la vida de Jesús esté dentro de nosotros, que es lo que poseemos. Poseemos la vida del Señor, la vida de Cristo. Nos fue dada una vida nueva, una vida espiritual en la cual nosotros ahora tenemos que andar. No nos olvidemos el supremo llamamiento, ser conformado a la imagen de Cristo. Para eso hemos sido llamados. Entonces, para ser conformado a la vida de Cristo es necesario perder nuestra vida. Por eso Jesús dijo, el que ama su vida la perderá, pero el que la pierde por causa de mí la ganará. Entonces, para que se manifieste la vida del Señor, la vida espiritual, el hombre que ha creído debe morir a todo lo que era. Por eso habla de Jesús, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces nos lleva a lo que hemos creído, dice, ustedes tienen que saber esto, ustedes murieron en la cruz juntamente con Cristo, fueron sepultados. El hombre viejo en ustedes murió. Lo que Dios ha hecho es una nueva creación y ahora todo lo que hemos creído, nosotros tenemos que estar vivos para Dios. Si ahora vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, porque o vivamos o muramos, lo que hemos creído del Señor somos. ¿Se acuerda que hemos estado viendo lo que dijo el Señor? Mío eres tú, yo te puse nombre. Entonces, ¿de quiénes somos? Nosotros somos del Señor. Entonces, ¿qué es lo que dice de Cristo? Porque en cuanto murió, al pecado murió. Entonces, nosotros también morimos con Cristo. Entonces, ¿a quién morimos? Morimos al pecado también. Quiere decir que el pecado no tiene nada que ver con nosotros. No tiene más relación el pecado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos muerto juntamente con Cristo y nosotros somos llamados para vivir para Dios. Vivir para Dios. Y eso nos lleva a hacer una separación de las obras malas, de las obras de pecado, para ahora presentar nuestros miembros a Dios como un instrumento de justicia. Entonces habla del Señor y dice así, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces usted piense, ¿para quién está viviendo? ¿Para quién tienen que vivir los que antes conoció, predestinó? ¿Para quién tienen que vivir los que llamó, santificó y justificó? ¿Para quién tienen que vivir aquello que Dios es su defensa? ¿Para quién tiene que vivir? Para Dios. Hemos sido llamados para vivir para Dios. Hemos sido comprados por un Dios. Si hemos sido comprados por Dios, entonces le pertenecemos a Él. Y ahora nuestra vida tiene que ser una vida al servicio del Señor, al servicio de Dios, considerando el supremo llamamiento que tenemos.
Es un llamado de Dios, un llamado a lo suyo. Por eso estas cosas no se pueden hablar con los hombres carnales, humanos, naturales, porque ellos no entienden estas cosas, no entienden el llamado supremo de Dios. Pero sí, los que antes conoció, cuando oyen su voz, dicen, amén, esto es así. Debemos vivir para Dios, debemos vivir para Dios. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando vemos el verso 1 de este capítulo 6 del libro de Romanos, dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y luego dice, en ninguna manera. Pero mire el supremo llamamiento que tenemos. Mire la operación de Dios para con nosotros, la revelación del plan de Dios, el desarrollo del plan de Dios, la defensa del creyente, la elección. Mire todo esto. ¿Y qué vamos a decir? ¿Vamos a perseverar en el pecado? Si ya el pecado no tiene nada que ver con nosotros. Cuando no teníamos a Cristo, éramos esclavos del pecado, nos gobernaba, hacía de nosotros lo que quería, nos llevaba a cualquier parte, a las cosas más profundas y malas, allí nos llevaba. Pero Cristo nos libertó, nos hizo libres, vino nuestro Salvador y nos libró de la esclavitud del pecado. Por eso Pablo dice así, ¿qué diremos? ¿Vamos a seguir pecando? ¿No ve que fue lavado? ¿No ve que fue limpiado? ¿No ve que tiene un supremo llamamiento? ¿No ve que tiene una defensa que nadie la puede pasar? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo cierra, no, en ninguna manera, solo un loco puede hacer eso. Luego de haber entendido lo que es la gracia de Dios, sabe lo que es voluntariamente renunciar a tal supremo llamamiento para someterse voluntariamente, porque ya el pecado no se puede enseñorear, pero someterse voluntariamente como esclavo del pecado. ¿Sabe qué terrible que es eso? Por eso el apóstol Pablo dice, no, en ninguna manera, ni pensarlo. Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, ni lo piense, porque el pecado no tiene nada que ver con nosotros, no tiene poder para enseñorearse, porque hemos sido lavados, hemos sido comprados, hemos sido santificados, aún hemos sido glorificados. Ya trazó el Señor el camino hasta el final. La ciudad celestial es nuestra. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Por eso es que él hace la respuesta a la pregunta. ¿Vamos a perseverar en el pecado? En ninguna manera, dice. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a estar viviendo en pecado en él? Si morimos al pecado, ¿cómo vamos a estar esclavos del pecado voluntario? ¡Qué terrible! Una cosa son aquellos que han sido esclavizados forzosamente, entonces lo tienen forzado, pero ser esclavo voluntario del mal, esclavo voluntario del pecado, el pecado no puede enseñorearse de usted, pero usted se somete bajo la operación del pecado. ¡Qué terrible! Pablo dice, no, en ninguna manera, ¿cómo van a hacer eso? No ve el llamado que tiene, no ve la operación de Dios en su vida, no vio toda la revelación, lo que Dios le reveló de lo que son. ¿Qué van a hacer? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Por eso el verso 12 de este libro de Romanos, capítulo 6, dice así. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. No permitan que el pecado se haga el rey de ustedes. Ustedes tienen otro rey, es Jesús, es el Señor. Pertenecemos a otro reino, al reino de la luz y no al reino de las tinieblas. Somos de Dios, no del maligno.
Porque el que hace pecado es del diablo, pero nosotros somos de Dios, lavado, comprado, santificado, justificado, somos de Dios. Entonces el apóstol dice, no reinen, no permitan que el pecado se enseñoreen de ustedes. No permitan, no permitan. Por eso hablamos nosotros de una palabra poderosa de 2 letras, la palabra no. Cuando el pecado lo invita, no. Cuando el pecado la invita, no. La palabra no es una palabra que rompe la intención del maligno porque es una palabra poderosa en aquellos que han creído en Cristo Jesús. La palabra no. Entonces, usted observe cómo comienza este verso 12. No. Dice no. No reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces mis manos que antes eran para robar, ahora es para ayudar. Mi lengua que antes hablaba palabras vanas, malas palabras y cosas feas, ahora hablan del reino de Dios. Mis ojos que antes se iban a lo malo, ahora buscan, levantan los ojos a los cielos de donde viene el socorro, la ayuda de Dios para vencer todas las cosas. Poniendo los ojos en Jesús, cambia de dirección y nuestros miembros, instrumentos del pecado, ahora instrumento de justicia. Esto a causa de lo que somos, la elección de Dios, la elección de Dios. Por eso hemos estado viendo, porque a los que antes conoció, los predestinó. ¿Para qué? Para que alcancen la imagen de Cristo. Cuando Cristo murió, murió al pecado. Y cuando nosotros morimos con Cristo, debemos también morir al pecado. Por eso Pablo dice, ustedes se tienen que considerar que el pecado no tiene nada que ver con ustedes y que ustedes están muertos al pecado, pero que están vivos para Dios. Ese tiene que ser el pensamiento que deben de tener. Estamos muertos al pecado y estamos vivos para Dios. Es decir, pelear la buena batalla de la fe. Es como cuando se ora por usted. Cuando usted ora a Dios y le pide que Dios le sane, una vez que le ha pedido a Dios, no siga diciendo sáname. No, usted ya le pidió a Dios que le sane. Listo, ahora usted tiene que usar la fe y decir estoy sano. No. Aunque sienta el dolor, estoy sano. Aunque sienta como que diciéndole, acá estoy yo, estoy sano. Cristo me ha sanado. Cristo lo tendrá un día, 2, 3 y se va a ir porque no va a poder permanecer en un hombre que crea lo que Dios dice. Entonces deben de pelear, por eso decimos, luego que oramos por los enfermos, crea que Dios le ha sanado, confiéselo, estoy sano, váyase confesando estoy sano y mañana diga estoy sano, pero siento, usted confiese, estoy sano, pelee la buena batalla de la fe y la fe produce la operación de Dios en los que creen. ¿Cómo va a recibir si no cree? Si usted cree en esta noche, recibe. Si usted no cree, no va a poder recibir. La Biblia habla de una mujer que se acercó a Jesús cuando iba en una multitud. Y se acercó y quería tocarlo, porque ella decía en su corazón, tenía fe, si solo lo toco, me va a sanar. Tenía fe. Jesús iba caminando. Y ella se acercó, ella lo tocó creyendo. Y dice que se secó su fuente y sintió la sanidad en su cuerpo. Y Jesús también sintió que virtud había salido de él. Pero ve lo que es la fe. Por eso usted confiesa ese sano una vez que yo estoy sano. Esta noche salga de acá diciendo estoy sano. Y mañana en su casa a la mañana estoy sano. Y a la tarde estoy sano. Sí, pero siento, no importa, estoy sano. Cristo me ha sanado. Peleé la buena batalla de la fe. Es la fe la que vence, es la fe, la fe. La Biblia dice que Jesús cuando entró en un lugar, el lugar donde él creció, dice que no pudo hacer allí muchas sanidades. Era el Señor. ¿Y cómo es que
En todo lado donde anduvo la gente se amontonaba y eran sanados. Sin embargo, cuando fue al lugar donde creció, por eso él dijo, nadie es profeta en su tierra, dice que no hizo mucha sanidad en ese lugar. ¿Por qué? Porque la gente no creía. Se recibe por la fe, porque se cree. La mujer creía, por eso es que recibió. Alguien le dijo, si puedes creer, creo, ayuda a mi incredulidad, sea sano. Cree. Por eso el valor que tiene la fe, debemos confiar en el Señor y debemos creerle a lo que el Señor dice. Por eso decimos, ¿qué tiene que ver el pecado con nosotros? Nada, no tiene nada que ver con el reino de Dios. El pecado pertenece al reino de las tinieblas. Nosotros hemos sido libertados del pecado para servir a Cristo en la justicia y santidad de la verdad. Para que cuando elevemos nuestra alabanza, sea una alabanza y un pueblo que le adore en la hermosura de la santidad, alabando, glorificando el nombre del Señor. Porque Él habita en la santidad. Por eso a los que antes conoció, nos llama para que seamos conformados a la imagen de Cristo, como Él. Para eso somos llamados. No solamente el conocimiento de la forma de hablar o la sanidad operando en las vidas de los hombres, sino la forma de vivir. De tal manera que los hombres vean en usted la gloria del Señor, como dijeron de Cristo. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito. ¿Qué es lo que mostraba Cristo? La vida de Dios. ¿Y qué es lo que hemos recibido nosotros, lo que hemos creído? La vida de Dios. ¿Qué hay dentro suyo? La vida de Dios. Bueno, entonces vamos llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. Morimos con Cristo, hemos sido sepultados para que la vida de Cristo se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Y así como Cristo dio vida a muchos, la vida de Cristo en nosotros produzca vida en aquellos que oyen el evangelio de la verdad. Por eso Pablo dice así, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en su concupiscencia. Tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Entonces, servíamos ante lo malo, ahora servimos a lo bueno. Y en el libro de Romanos, este capítulo 6, verso 17, mire lo que dice el apóstol Pablo. Romanos, capítulo 6, verso 17. Dice así, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Cuántos fueron libertados del pecado? Lo que hemos creído. Entonces somos hechos siervos de la justicia. Así que, mis amados hermanos, mantengamos firme nuestra profesión. No retrocedamos. Miremos del lugar de donde el Señor nos ha sacado y miremos el trabajo de Dios en nuestra vida y miremos el supremo llamamiento y el plan de Dios, que seamos conformados a la imagen de Cristo y no retrocedamos, sino vamos adelante rumbo a la perfección. ¿Creen esto, hermano? Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Mi amado